Bueno, momento de empezar nuestra tertulia de lujo. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis, ¿qué tal? Don Antonio Muloni es el flamante director de La Gaceta, que la verdad es que es un medio que está cada día mejor, con noticias más interesantes nacionales e internacionales, noticias que no se suelen encontrar en otros medios. ¿Por qué será? Bueno, don Antonio, hoy pues no sabíamos si íbamos a poder empezar el programa porque teníamos el estudio anegado, no sabíamos si íbamos a poder achicar todo el agua de todos los lagrimones de los antitrampistas que ayer estaban deseando ver si la bolsa de Nueva York tenía un lunes negro. Y resulta que al final, no, pues cerró plana. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, en fin, no tengo ni idea de qué va a pasar en la bolsa. Hoy podría despeñarse, hoy podría subir un 28% o cerrar otra vez plana. Pero vamos, que yo no estoy deseando que haya un crack bursátil para ver si así le paramos los pies a Trump. Yo creo que Trump lo está haciendo extraordinariamente bien. Oiga, que habrá turbulencias, pues las habrá. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Fue la única bolsa importante del mundo que no se desplomó ayer, la de Nueva York, curiosamente, ¿no? Donde están las empresas que en teoría van a sufrir más esta política arancelaria de Trump, que veremos a ver en qué acaba, depende al final de sus contrapartes. A mí, para hablar de Trump, le venía escuchando esta mañana, hay una premisa que anula el debate, si se parte de ahí, que es hablar de que Trump es idiota. O que no tiene preparación, o que está haciendo esto inconscientemente o contra su país. Trump puede ser muchas cosas, le puede acusar de lo que sea, de que es desagradable, de que es menos simpático que los tiranos que tienen sometidos a sus países, que es naranja, lo que usted quiera. Pero Trump idiota no es. No, evidentemente. Ha demostrado a lo largo de su vida que idiota no es, ha conseguido, en términos materiales y humanos, cosas que muy pocos incluido vencer a todos esos supuestos inteligentes que le hacían uno tras otro frente, ¿no? Claro, uno tras otro. Y ahora estamos viendo su política arancelaria que, bueno, evidentemente es una apuesta. Un arancel es una medida coercitiva del comercio. Es evidente que, como casi todas las medidas coercitivas del comercio, puede tener efectos benéficos inmediatos a corto plazo, pero a largo plazo suele tener efectos negativos sobre todo la población que los sufre. Eso lo sabe Trump perfectamente. Pero ¿para qué sirve esto? ¿Trump ha inventado los aranceles? No. ¿Ha sido el primero que los ha impuesto? No. De hecho, con esta medida está empatando, si acaso, con algunos países y con otros, ni lejanamente, las medidas arancelarias, las medidas coercitivas del comercio que sale de los Estados Unidos hacia esos países que tienen impuestos, entre ellos la Unión Europea. Sí, ayer la Unión Europea decía, bueno, estamos dispuestos a negociar con Trump aranceles 0+0. Él nos pone 0 en productos industriales y nosotros le ponemos 0 en productos industriales. O sea que es que teníamos aranceles a Trump, pero no decía la Unión Europea que es que Trump es malo por poner aranceles. Entonces, ¿por qué teníamos aranceles? Leches. Claro, teníamos aranceles a Estados Unidos, pero curiosamente no teníamos apenas aranceles a Marruecos o a China. Y de esto va mucho la película. Va de que ha habido una desigualdad entre el mundo emergente y el mundo y Occidente, una desigualdad que vale, cuando había una desigualdad también comercial o industrial, pues tenía un sentido, pero ahora mismo Europa está representando un 15% del comercio mundial, cuando hace nada era el 25%, cuando antes era la mitad, y cada vez menos. Europa no se quiere defender, todo lo contrario. Europa fastidia a los productores interiores, a los productores nacionales, en este caso de España, por ejemplo, y favorece a los de Marruecos, con muchos productos. Bueno, si Europa se quiere suicidar, y España, dentro de la Unión Europea, el gobierno español se quiere suicidar, bueno, es problema suyo, pero hay un señor aquí que ha tomado decisiones políticas que son coercitivas del comercio, pero me parece a mí que no son finales, que son para negociar. Y claro, eso es lo que no entienden los analistas por lo general, que haya un político haciendo política, porque aquí estamos acostumbrados a que lo que diga Europa, que es lo que diga el Foro Económico Mundial, que es lo que diga la ONU, que es lo que digan tres tíos que se benefician constantemente de esto, mientras la inmensa mayoría de los habitantes de Occidente hemos ido empeorando nuestras condiciones de vida década tras década. Bueno, ayer teníamos, buenos días, don Mario Buenos Noya, días. ayer teníamos la respuesta de la Unión Europea.
Había incertidumbre en algunos, yo la verdad es que no tenía mucha, sobre si la Unión Europea iba a contraatacar los aranceles de Trump con otros aranceles. Para nada. La Unión Europea lo que ha hecho es lo único que puede hacer, que es situarse del lado de Estados Unidos en la guerra comercial que se avecina, que esa es la guerra real entre Estados Unidos y China. Y la Unión Europea, pues salió Ursula von der Leyen a tratar un poco de salvar la cara diciendo, bueno, vamos a negociar aranceles 0+0 en los productos industriales, pero aquí tenemos preparadas contramedidas en caso de que no. Todo eso es escenificación. Trump contestó a Ursula von der Leyen y le dijo, no, de ninguna de las maneras. Eso de aranceles 0+0, yo te quito mis aranceles, tú me quitas los tuyos, no es suficiente, porque hay otras barreras. Hay barreras, por ejemplo, usando la legislación medioambiental, pues hay productos americanos que no se pueden vender en Europa directamente. Con lo cual, eso no es un arancel, pero es una barrera al comercio, eso también hay que eliminarlo. Y en concreto, pues Trump mencionó una cosa importante. Resulta que Estados Unidos le compra a Europa productos y servicios por valor de 350.000 millones de dólares más que a la inversa. Y decía Trump, ¿qué tal si me compran a mí los hidrocarburos en vez de comprárselo a otros? Oye, pues a mí no me parece nada irrazonable. Vamos, me parece de hecho que sería bueno para el mundo libre que Europa dejara de financiar dictaduras asquerosas comprando hidrocarburos a Maduro, a Putin, a las petromonarquías del Golfo. Ya está bien. ¿Qué tal si se los compramos a Estados Unidos y así equilibramos un poquito la balanza comercial? A mí me parece muy razonable. ¿A usted no? Este es un tema complicado. Y lo que veo, no solo hay un montón de temas que se están complicando mucho. Y lo que sí que veo es que la gente que se dedica a informar y a generar opinión, etcétera, en vez de ponerse a estudiar los temas un poco, se dedican a embestir, así a las primeras de cambio, y además a ver qué ha hecho Trump, y si me cae mal Trump, contra él a muerte, y si me cae bien, a favor de él a muerte. De verdad, hay que reposar. Y en el mundo liberal, por ejemplo, con más razón aún, el siglo XXI está suponiendo un desafío para los liberales, porque hay cuestiones que nos estallaron entre las manos y no hemos reflexionado al respecto. Por ejemplo, la cuestión de la globalización realmente existente, que ha llevado a que buena parte de las clases medias occidentales hayan estancado su nivel de vida cuando no se han depauperado. Y a la vez has beneficiado a países que no son precisamente amigos. Punto 1. Punto 2. Libertades. Bueno, punto 1 no, por citar cosas, ¿no? El liberalismo estaba muy preparado para luchar contra el poder político, contra el poder estatal, pero no estaba preparado para luchar contra gigantes que han asumido labores de censura, por ejemplo, que antes asumían los estados. Y vimos lo que pasaba cuando empresas como Google o Twitter se dedicaban a este tipo de cuestiones y lo inermes que podían dejar a buena parte de la sociedad. Contra eso teníamos problemas. La cuestión identitaria nos ha provocado siempre muchísima aprensión, porque, sobre todo en Europa, hemos visto a lo que puede llegar a conducir. Y en España hemos tenido problemas identitarios porque los únicos que esgrimían la identidad eran los que querían hacer saltar por los aires a España, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Con que de repente la apuesta por la disolución de las identidades se convertía en lo que estamos viendo, ¿no? En menas aterrorizando ciudades occidentales que han dejado de serlo. Menas o poblaciones de origen foráneo que han tomado Molenbeek, ciudades europeas que ya no se reconocen como europeas. Y con gente además que ya no es... Hay mucha gente que dicen, expúlsalos. ¿A dónde? Si han nacido aquí. Ellos y sus padres.
y algunas veces sus abuelos. Entonces, ahí hay una serie de problemas que te han provocado un shock. Oye, párate a reflexionar y a estudiar. Y el libre comercio, tal y como se ha asignado, tendrás que pararte también. Estados Unidos se ha encontrado con que en la época que iba a ser de su esplendor, está siendo todo lo contrario y se ha entregado con armas y bagajes al enemigo chino. Y de repente se ha encontrado en una pandemia feroz que dependía para absolutamente todo de cadenas de suministro que no controlaba. Y ha llegado un tío y ha dicho, oye, que esto no es así. Vamos a mandar a parar. Por cierto, Trump en esto no es ninguna excepción. Te repasas la historia de Estados Unidos, en Estados Unidos te das cuenta de que, de hecho, lo excepcional ha sido el paradigma que rigió después de la Segunda Guerra Mundial y por razones geopolíticas y no económicas. Es decir, Estados Unidos planteó una política comercial con el objetivo político de que media Europa no se le volviera comunista. La otra media Europa. Había una que ya se había perdido. Eso fue el objetivo de esos acuerdos bueno, no acuerdos de libre comercio porque ni siquiera lo eran, ¿no? Y luego hay una cuestión que es también muy curiosa. Hay unos ideales que son universales, o que pueden, alguna gente pretende que sean universales, ¿no? Relacionados con la libertad, que te pueden llevar al Estado único, que va a ser la negación de toda libertad. Los ideales liberales, ¿no? De todos iguales ante la ley, que la gente es ciudadana del país donde paga impuestos y donde no tienes una adscripción étnica, etcétera. Eso te puede llegar a un gobierno mundial y hemos visto todos cómo funcionan los gobiernos mundiales, ¿no? En esto también pasa. Por ejemplo, Estados Unidos se ha dado cuenta de que cuando negociaba bilateralmente acuerdos comerciales, le iba bien a Estados Unidos y al resto, le iba mucho mejor que cuando una organización, la Organización Mundial del Comercio, para este caso, se dedica a arbitrar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos de repente se ha dado cuenta de que en esa organización iban todos a dictarle a él la política. Y dice, un momento, que algo estamos haciendo aquí mal, porque resulta que me estáis dictando la política monetaria a mí, mientras que vosotros hacéis lo que queréis. No, trampa. Con el dólar le pasa algo prácticamente parecido, ¿no? Que resulta que el dólar escapa de sus manos y que en las relaciones comerciales, además, se encuentra con que gente que no cumple con los mismos estándares que rigen en Estados Unidos o que no dan la misma... que no pagan el trabajo de la misma manera que en Estados Unidos, se aprovechan de esa situación de ventaja competitiva para generarle déficit a Estados Unidos y con esos mismos dólares vuelven a Estados Unidos y compran empresas y cosas de estas. Entonces Estados Unidos dice, un momento que creo que estoy haciendo el pringao. Y aquí no vamos a poder funcionar. Si tú pretendes ser el gran actor hegemónico, claramente no puedes tener tu sistema productivo en otros países que de repente te puedan poner la proa. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, porque a Trump le llaman de todo menos guapo, y en alguna cosa sí que está siendo bastante coherente, ¿no? No sé por qué la gente no está asociando dos movimientos simultáneos que está haciendo Trump. El cierre laboral de las fronteras con deportaciones de inmigrantes ilegales y con restricción extrema de la inmigración y la cuestión arancelaria. ¿Qué está buscando? Que sus clases trabajadoras se beneficien de la supuesta edad de oro de Estados Unidos. No solo que tengan trabajo, sino que tengan buen trabajo y que generes sociedades donde la clase media pueda ser llamada de esta manera, ¿no? Y eso, fíjate tú por dónde no se acaba de coger. Hay mucha gente que te dice, oye, pero es verdad
que están hablando que Trump está muy pesado con la cuestión industrial y, chicos, si eso es de otro siglo. No sé yo si es tanto de otro siglo, porque estamos viendo todos cómo dependemos de actores que no nos gustan. Entonces, no sé si es tanto de ese siglo. También la agricultura es algo como de otro siglo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes todo tu suministro de alimentos en manos de una dictadura comunista apestosa, esa dictadura comunista apestosa puede cerrar el grifo y no tienes con qué dar de comer a tu población, ¿no? Es que las cosas no son tan simples como parece en el mundo liberal pinipón de aquí, vamos a comerciar. Todos, claro, si todos fuéramos democracias y mundo libre y esas cosas no pasaría nada. Pero es que no estamos en eso, ¿no? Es que Bueno, hacemos una pausa publicitaria y ahora le devuelvo la palabra a don Antonio Muloni, que nada me desagrada más que dejarle con la palabra en la boca, pero tengo que hacer un anuncio. El jueves 24 de abril a las 6:30 de la tarde estaré presentando mi libro sobre Fernando VII, Yo el difamado, en la Fundación de Antezana, en Alcalá de Henares, en la calle Mayor 46. Así que nada, pues si alguno de ustedes quiere pasarse por allí... El día del pues, libro en Alcalá. O sea, esto está cogido de manera... En la ciudad de Miguel de Cervantes... ¿Va usted a hablar de su libro en el Día del Libro? Muy bien buscado. Me va usted a poner aquí en un compromiso. Muy bien y me va a poner nervioso. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. 9:03, 8:03 en las Islas Canarias. Le devuelvo la palabra que le había robado a don Antonio Muloni. Me siento avergonzado de robarle la palabra a don Antonio. Y después quiero plantear un tema relacionado con lo que estamos hablando, de Trump y demás, pero que va un poco a una cuestión de fondo muy interesante que ayer me planteaba en privado don Mario Noya. Pero primero, acabemos la discusión que estábamos haciendo, don Antonio. Muchas gracias. Es que esto que hablamos, lo que está pasando con los aranceles, viene un poco a materializar lo que hemos hablado durante mucho tiempo de la ruptura del eje izquierda y derecha y de cómo lo que en nombre de la libertad y del liberalismo durante años se ha convertido en una tendencia hacia los monopolios políticos y empresariales, que no son propios de regímenes democráticos, de mercados libres, sino todo lo contrario. En las dictaduras hay una televisión, hay un periódico, hay una empresa energética, hay una empresa militar, hay uno de cada. Y aquí es a lo que vamos. Aquí en España, sin ir más lejos, hace unos años había 70 bancos, ahora hay básicamente 5 bancos, hay 2 televisiones fuertes, hay apenas hay periódicos que subsistan, hay energéticas españolas, hay una más o menos, la de telecomunicaciones más o menos, y antes había competencia. En nombre de encogerse de hombros hace todo y de la privatización a manos de amigotes, hemos pasado de un régimen donde había un mercado libre y una seguridad jurídica a algo que ahora mismo no se puede decir que haya mercado libre, que haya seguridad jurídica y que haya un Estado pequeño, que son lo básico que se espera en una sociedad capitalista en la que el trabajo y el ahorro sirvan para que la gente prospere. Y eso se ha hecho en nombre del liberalismo en todo Occidente. Nos hemos suicidado. Y ahora llega un señor y aplicando medidas que no son precisamente liberales, quiere volver a eso. Esa es la idea. Claro, esto va a conducir a que va a depender mucho de lo que haga Europa. Usted lo lleva diciendo toda la mañana. Parece que está eligiendo Estados Unidos y no China, parece, aunque Sánchez va ahora muy oportuno. No puede no elegir. No puede elegir otra cosa, pero bueno, de von der Leyen y Sánchez uno se puede esperar cualquier cosa y de Macron, pero parece que está eligiendo el bando correcto y si todo avanza por donde tiene que avanzar, iremos hacia un mercado, hacia 2 bloques, posiblemente uno comandado por China, otro comandado por Washington, más libertad en uno, menos en otro, obviamente. Ya Trump, esto no es una ocurrencia de Trump, en su primer mandato Estados Unidos tenía casi firmado con Europa un tratado de libre comercio, el TTIP, que es anterior a Trump, y Trump lo detuvo precisamente porque ese tratado de libre comercio tenía un montón de medidas no arancelarias que lastraban el comercio y que, como usted decía, hacía daño al comercio estadounidense. También en paralelo, y ese sí lo impulsó Trump, había un tratado pacífico de comercio, el TPI, y ese tratado sí lo impulsó Trump. Era con todo el Pacífico prácticamente, de hecho, Vietnam, régimen comunista, era un aliado principal, con casi todo el Pacífico, excepto con China. O sea, estas ideas esta idea de Trump de plantar cara a China y de tratar de devolver la tendencia donde estaba, de que el sistema que impere en el mundo sea el basado precisamente en el ahorro, en el trabajo y en el libre mercado y no en el que dicta un señor desde Pekín
comprando la deuda de casi todos los países e imponiendo lo que le da la gana. Por cierto, las medidas laborales que le da la gana, las medidas de seguridad jurídica, de seguridad física de los trabajadores en casi todo el mundo que le da la gana, que eso cambie y que eso vuelva a lo que fue. Y para eso hace falta necesariamente parar la tendencia hacia la que vamos, que nos contaron que no había otra y que era fatal y que ir por una calle de París o por una calle de Madrid o de Londres o de Nueva York tiene que ser exactamente lo mismo. En nombre de la multiculturalidad uno ve la misma calle, las mismas tiendas, la misma gente en todas partes. Y nos dijeron que eso era inevitable. Pues a lo mejor vamos un poco tarde quizá y va a ser más doloroso, pero no es inevitable. Y es necesario que esa tendencia sea revertida. Por cierto, hay una cuestión que es interesante y, repito, yo aquí tengo muchas más... yo estoy más dispuesto ahora a hablar de planteamientos generales y tengo muchas dudas y me gustaría que mucha gente se acercara a estos temas con el mismo respeto reverencial que me estoy acercando yo. Y me está tocando estudiar. La cuestión de las bolsas. De nuevo nos lleva a esto que hemos comentado antes, don Luis, que puede servirnos para enganchar con lo que quiere que comente después. El capitalismo de repente ha generado algo que puede ser un gran enemigo de las sociedades libres. ¿Qué es? El capitalismo financiero que de repente te hace una corrida para echar un gobierno, o que te hace lo que hizo Soros para acabar con la libra esterlina en los 90, o que hace lo que le hicieron a Tusk en Inglaterra hace 2 días. ¿Qué ha hecho Trump? O a lo mejor, porque yo estoy preguntando a gente que trabaja en el sector de la banca y tal, digo, oye, ¿esto no estará también siendo una especie de ataque preventivo para aquel que intente hacer un movimiento especulativo tremendo que ponga contra las cuerdas a este señor? Ojo, más que estos días. Bien, o sea, hay una cuestión, fijaos, ¿no? Que tiene todo que ver de nuevo con la cuestión de las de quién decide qué, ¿no? Y de la gobernanza y de, oiga, libre comercio. ¿Quién lo decide? ¿Las naciones con sus representantes electos que se dedican a negociar? ¿O un grupo de mandarines que de repente luego caes en que te están poniendo una botella que no se abre? Es que... ¿Bien? Es que con la cuestión eso financiera pasa mucho. Y Trump es un tipo que es del mundo industrial, del mundo moderno en vez del posmoderno. Y desconfía de aquello que no puede materializar. ¿De acuerdo? Entonces de repente dice, oye, estos tipos hacen una serie... Bueno, de hecho, en el ala más nacionalista del mundo trumpiano, dicen, oye, estos tampoco velan por nuestros intereses. Wall Street le importa 3 pepinos si la producción se hace en Estados Unidos o no se hace, y las balances de poder político. Le importa 0 porque está en otra cosa. Y Trump no está en eso, ni quiere estar en eso. Es un tipo que va contra ese tipo de élites que hacen juegos de los que los gobiernos se sienten muchas veces peones. Ayer recordaba una frase de Pepe García Domínguez que me impresionó mucho en su momento y que tenía toda la razón. O sea, aquí hablamos de la globalización. Entonces llegan los liberales del meñique extendido y dicen, oh, la globalización, qué maravillosa. Bueno, pues la globalización, echando la vista atrás los últimos 20 años, resulta que ha beneficiado a los ricos de los países ricos, a los ricos de los países pobres, a los pobres de los países pobres. ¿Y quién ha pagado la factura? Los pobres de los países ricos, que son los que al final están diciendo, a tomar por saco. A ver, que dicen que Trump es no sé qué, le voto. Y los no porque... tampoco. Bueno, vamos a ver, estamos viendo, de hecho, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Dónde se ha hecho fuerte el Partido Demócrata? Entre los muy ricos, que le daban donaciones de escándalo, y además que a esos les importa 0 que les subas al 80% la tributación de no sé, si tienen porque todas las herramientas. Se llevan ¿bien? el dinero a otra parte. Exacto. Y fuera. Y que son además exactamente los mismos que te dicen, uy, viajar está empezando a ser de pobres. Que dejen de viajar los pobres, vamos a viajar nosotros. Impón cuotas de que tengo un avión, impón cuotas que los pobres no pueden ir a... Y además a todos nos... Aquí hay cuestiones contradictorias que hay que saber gestionar.
¿Te gusta hacer turismo? Sí, bueno, que sepas que a 1.000 millones de personas les gusta también. Y en algunos sitios te vas a tufar. Y ahí tienes desafíos de la modernidad para decir, oye, ¿qué hacemos para que Madrid no sea un calco de París? Esos son desafíos que tenemos que afrontar. Sí. Pero hay gente que dice, si es que esto es lo que pasa es porque los pobres viajan, que no viajen. Y entonces están queriendo generar y que no nazcan y que no coman carne. Claro. Que hay un montón de cosas que están muy relacionadas y que hacen que se esté reconfigurando el mapa político. Demócratas, ¿qué tienen ahora? Muy, muy ricos, gente que está empotrada en las administraciones y gente muy, muy pobre que afortunadamente los países desarrollados no se muere de hambre y que con subsidios puede vivir perfectamente. ¿Contra qué va eso? ¿Cuál es la clase que ha dejado de votar al Partido Demócrata? La clase que hizo grande industrialmente Estados Unidos. La clase media y trabajadora. Los famosos blue collar, que encima son gente sucia y que no ha estudiado. Y que no ha estudiado. Que en Estados Unidos la brecha de clase, por decirlo así, ahora no es ricos, pobres, blancos, negros, es... ¿Tienes título universitario o no tienes título universitario? En Estados Unidos, además, los títulos universitarios son otra cosa. En España tiene todo el mundo... Son carísimos, sí. Y en España tiene todo el mundo títulos universitarios y muchos tienen, pues eso, filología románica y este tipo de cosas. En Estados Unidos, no sé si son 2/3. Hay muy poca gente con títulos porque no te abre el camino laboral. En Estados Unidos tienes mercado laboral. El problema tampoco te lo abre mucho. El problema es cuando a la gente que tiene el high school le cierras las vías de supervivencia, que es lo que ha pasado en Estados Unidos. Claro. O que le has dicho, bueno, sí, vas a poder vivir, pero ya olvídate de tener casa y el famoso lema, ¿no? De no poseerás nada, ¿no? Y serás feliz. Bueno, pues a lo mejor no eres tan feliz. Y esto pasa. Cuestión China. Fijaos, China está vendiendo un producto muy atractivo para los mandarines, nunca mejor dicho, que es, chico, yo soy comunista, pero... vosotros no lo vais a notar. Y mirad qué músculo económico tengo. Y además, si ¿qué queréis? ¿Libre mercado? Venga, en mi casa no, por supuesto. Si tienes, venga, entra a comerciar en China. Pero yo te dejo, tú déjame. ¿Y qué quieres? Móviles buenísimos, muy baratos. Yo lo tengo y además tengo un montón de chinos ahí que les pago una basura. Tienen un sistema que para las élites que detestan el control político, el control ciudadano, son una maravilla. Oye, lo chino, que encima te saca carnés de buena conducta, que te van a replicar en cuanto te descuides en Europa, es muy atractivo para las mismas élites europeas que te dicen, votas mal, a ese partido ni se te ocurra, eso que estás comiendo, ¿qué estás comiendo? ¿Y en coche qué vas? ¿Tú solo en coche? Echando humo. ¿Te has creído? Claro. Es un modelo que es como el paraíso del déspota ilustrado, que dicen, mira, chico... Claro, es que ese es el problema, la alianza entre una élite político, financiera, industrial, mediática de Occidente, que dice, realmente la democracia nos sobra, realmente con quien tenemos nosotros más parecido no es con nuestros ciudadanos de aquí, es con las élites chinas que mandan sobre sus ciudadanos y fíjate, los tienen así de firmes. Y están forrados. Y además, fíjate, porque además, y los chinos han progresado, ¿eh? ¿Para qué quieren votar? Entonces coges y dices, es que a los élites europeos pero les decía a ustedes que ayer don Mario Noya me planteaba en privado una discusión interesante, y es como Trump pues ha venido a causar un cisma en la derecha conservadora o liberal conservadora en todo el mundo, cisma que en mi opinión ya es imposible de enmendar. Exponga usted la tesis porque me pareció muy interesante, don Mario. Pues mire, además, si me permiten, en un foro en el que estamos don Luis y yo, pues yo dije esto precisamente cuando estábamos viendo además la tensión que hay en el mundo liberal, que hay gente que además tiene relaciones cercanas, que de repente se empieza a tirar los trastos a la cabeza con una diferencia de opinión, pues yo pues está saltando por los aires la coalición liberal conservadora. Y una persona bastante relevante que ha tenido cargos de responsabilidad en España preguntó, ¿cuál? O sea, ¿qué coalición conservadora? Y yo respondí, pues la que hizo triunfar a gente como Trump y Thatcher, incluso al primer... Como Reagan. Perdón, Reagan y Thatcher, incluso al primer Aznar. Y está saltando por los aires
en Europa, no solo en España, ¿no? Entonces dije esto, ¿no? Lo que se conoce como derecha en general, la relación de fuerzas ha cambiado en detrimento de los liberales, que no han sabido hacer una reflexión profunda y consecuente sobre los aspectos menos agradables de la globalización, como el estancamiento o directamente la depauperación de la clase media y el desdibujamiento de las identidades culturales occidentales. Y en el mundo soberanista hay quien quiere cambiar las cosas sin demasiados miramientos, ante quienes atribuyen buena parte de la responsabilidad del actual estado de cosas, ¿no? Trump ha destrozado a los neoconservadores, que se han volatilizado porque la izquierda no quieren saber nada de ellos. Eso que ha pasado en Estados Unidos va a pasar en el resto de Occidente. Y a la derecha le va a ir mejor o peor en función de cómo lo gestione y de si está o no en el poder. Hay una renovación en marcha en la derecha y buena parte de la derecha ex-mainstream, aún mainstream, no solo no se conforma, sino que se va a aliar con quien sea para frustrarla. ¿Qué sucede? Que ella misma sabe que ese denial, que ese rechazo a afrontar la realidad, lleva al fracaso alemán. Y por otro lado, no sabe cómo influir en esa nueva derecha que ya no se deja pastorear. Lo que explica en buena medida el aturdimiento europeo. Y lo estamos viendo. Es decir, fijaos, ¿qué pasa en España con las relaciones PP-Vox? ¿Qué pasa en España con las relaciones PP-PSOE? ¿Qué pasa en Europa con las relaciones PP-PSOE? ¿Y qué pasa en Alemania? ¿Qué ha pasado en Francia, etcétera? En Francia, la derecha tradicional, el libro Sumisión, llamado islamófobo por gente que no ha pasado de los títulos de crédito, se abre el paso a que gobierne un islamista porque la derecha tradicional decide apoyar a ese candidato frente a un candidato soberanista tipo Le Pen. Bueno, pues aquí tenemos, es decir, aquí ha habido una coalición que estaba junta y ha saltado por los aires. Hay unos tipos que han estado, vamos a ver, los Estados Unidos de Reagan estaba Pat Buchanan, que era un señor trumpiano en muchas cosas, que en política exterior no podía estar más en desacuerdo con lo que hizo Reagan realmente, y los tipos como Elliot Abrams, yo qué sé, estaban juntos porque lo que tenían enfrente consideraban que era peor, y estaba la amenaza soviética, etc. Ahora hay gente que es que no comparte, es decir, se consideran de derechas, se consideran no de izquierdas, casi, porque hay mucha gente que le chirría lo de la derecha o no se quieren llamar conservadores, etcétera, ¿no? Vale, bueno, pero es que ahora ya, en los temas cruciales, no están de acuerdo. De repente llegan y dicen, oye, ¿habéis visto lo que está haciendo Zapatero y lo que hace Sánchez y lo que hace Greta Thunberg y que nos quieren poner en burro? Y dicen los de la nueva derecha, a por ellos. Y los otros dicen, no, es que, a ver si, es que en vez de en burro, vamos a ver si podemos ir en caballo percherón. A mí me parece muy interesante la reflexión y efectivamente ese cisma se ha producido, además es irreversible y además se va a saldar con la laminación de la derecha tradicional. Es lo que ha pasado en Estados Unidos con los famosos rhinos, los republicanos que eran partidarios pues de seguir en esa especie de statu quo con los progres, que al final siempre se traducía en que los progres iban tirando de la cuerda acercando a Occidente al abismo. Y entonces esos rhinos, que todavía existen en Europa, ya no en Estados Unidos, pues básicamente lo que están es, pues en lo de Feijóo, sale todo este tema de los aranceles y en vez de adoptar una postura de adulto dice, ajá, por fin tengo una excusa para volver a tender la mano al Partido Socialista. Claro, en el otro lado de la contienda llegan los soberanistas y dicen, este tío es un perfecto majadero. Y entonces, en los países donde, por ejemplo, Trump, el soberanismo vence, ¿quiénes son los que más odian a Trump? Pues curiosamente no los del Partido Demócrata. Los que más le odian a Trump son los de esa derecha tradicional partidaria de coexistir con los progres y que realmente ha sido cómplice de los progres durante mucho tiempo. Y además, yo creo, lo comentaba ayer con algunos oyentes,
yo creo que hay algo bastante humano en ese odio. O sea, yo veo a gente en las redes que lleva años quejándose, jolín, el tema de la estafa climática, jolín, el tema de las leyes de género, y que ahora son los que más odian a Trump. Y digo, ¿y por qué? Pues muy sencillo, porque Trump está llegando, esa nueva derecha soberanista está llegando y está diciendo, quitad de ahí, inútiles, porque lleváis 20 años dejando que los progres nos lleven al abismo y no habéis hecho nada. A veces incluso habéis sido cómplices de ellos. Y cuando menos habéis actuado como unos perfectos imbéciles, dejándoos ganar por una panda de canallas que quiere destruir Occidente. Así que ahora me toca a mí, fuera. Y entonces, claro, les pone en evidencia a quienes no han sabido parar a los progres, ¿no? Es que fíjese, la sensación ya cada vez más creciente no es que hayan dejado, no hayan sabido parar, es que hayan dejado hacer a la izquierda. Izquierda y derecha son ya casi términos más geográficos que otra cosa, por lo que decía Mario. La sensación es que son colaboradores necesarios y que son parte del problema, que son parte de la izquierda. Cuando Feijóo, con todo lo que hace Sánchez, aprovecha la mínima oportunidad para salir a apoyarle, cuando podría estarse quietecito o hacerle oposición por alguna vez, bueno, pues ya uno empieza a pensar que a lo mejor es que Feijóo está ahí para apoyar a Sánchez, para apuntalar al PSOE. Y si uno mira para atrás, 50 años, parece que el PP ha estado más para apuntalar al PSOE, porque no ha cambiado ninguna de sus políticas, ni morales, ni fiscales, ni de ningún tipo, que para hacer oposición, que para plantear un modelo de sociedad diferente. De hecho, no lo ha planteado. Y eso ha ocurrido en casi todo Occidente. Y ahora los bloques son diferentes. Siguiendo con lo que decía Mario, pues ya había antes con Reagan, con Thatcher, con Aznar incluso, había incluso te diría que con Sarkozy en Francia, fue un poco después, había una derecha unida, aunque ya estaba Le Pen en Francia, pero bueno, socialmente había un apoyo a esa derecha unida contra algo más fuerte. Pero ahora es que ese algo más fuerte también está integrado por la derecha fete en esta, de los que siguen reclamando a Reagan cuando el mundo ha cambiado radicalmente. Reagan fue un gran presidente para su tiempo, pero ese tiempo ha muerto, ese tiempo ya no existe. Igual que el Reino Unido de Thatcher ya no existe, ni lejanamente. Entonces, ese recuerdo, esa nostalgia, pues está muy bien, pero esas soluciones ya no sirven para los problemas actuales. Y querer cambiar el mundo, volver a eso, a que estemos... Pues socialmente la gente está cada vez más unida. De hecho, Trump gobierna en Estados Unidos, Milei en Argentina, Meloni, Orbán. En Francia gana Le Pen, en Polonia gana Morawiecki y va creciendo. Las encuestas en Reino Unido ya dicen que un partido alternativo es el más votado. Y la CDU en Alemania está estallando por los aires. Está porque ha mentido y antes de formar gobierno ya ha reconocido que mintió. Entonces, hay una sociedad que ya no derechas o izquierdas, que se encuentra con que ha sido engañada y con que los políticos a los que ha votado durante décadas no están ahí para solucionar sus problemas, sino para aplicar unas agendas muy lucrativas para ellos que estropean, cuando no revientan directamente la vida suya, de sus hijos, de sus nietos, pero la vida no en términos económicos, que por supuesto también, en términos de seguridad y de prosperidad. Cuando uno vive en una ciudad en la que trabaja 12 horas al día y es imposible que pueda comprarse una casa, imposible, no es una opción o tengo que ahorrar, no, es imposible, pues algo estamos haciendo mal como sociedad o están haciendo los que han gobernado durante medio siglo. Claro, y eso encuentra una respuesta, encuentra una reacción que en España canaliza Vox, y por eso los que siguen pensando que Vox y el PP son lo mismo, cuando los votantes pues posiblemente comparten mesa y la cena de Navidad hay votantes del PP y de Vox, porque las familias, bueno, vienen muchos votantes de Vox, no todos, pero mucho, alguno viene del PP. Pero lo cierto es que los dirigentes del PP y de Vox se parecen muy poco y las políticas se parecen muy poco, y lo que sí se parece es pues un representante del PP, no sé, González Pons con uno del PSOE, me da igual cuál, o Semper, Semper si sale del metro, en vez de salir de Génova, sale de Ferraz y entra en la sede, pues a Borja Semper le coges, le trasplantas hace 15 años o hace 20 años o 25 al PSOE y habría hecho la misma carrera igual y estaría pues defendiendo lo mismo que defiende ahora. Sí, exactamente lo mismo, que es nada. Es que fijaos, además, yo entiendo la resistencia a dejarte a ceder en los trastos a otro. Pero estamos diciendo eso, chicos, han cambiado las tornas, habéis estado 25 años, habéis hecho cosas bien, pero lo que pasa es que toca ahora rectificar cosas que se deben a vuestro planteamiento, a vuestro esquema o a vuestra falta de disposición a luchar. Tenéis que dar un paso al lado. Ya no podéis comandar esa rebelión. Antes, ¿qué se decía? Se necesita un PP fuerte y para eso que Vox le apremie.
Bueno, pues es que ahora lo que toca es un escenario a la italiana o a la argentina. Claro. El nuevo, el que ha hecho saltar por los aires el sistema, tiene que dictar las políticas. Meloni tiene que decirle a los restos del berlusconismo cómo va la película. Y ellos tienen que decir, pues sí, pues es que les toca a ellos ahora, igual que con Milei. Es decir, Macri, ¿en serio iba a resucitar a Argentina? ¿De verdad? ¿De verdad? Porque Macri ha sido uno de los fenómenos más desmoralizadores de la historia reciente de Argentina. Desmoralización absoluta implantó este tipo. Que yo estaba allí cuando sucedió. Y además, cuando vi que venían los Kirchner, yo preguntaba a mis amigos, oye, pero ¿habéis visto lo que vuelve? Y les daba igual, estaban como diciendo, chicos, es que no sabes lo que ha sido este. Rajoy. El Rajoy argentino. Entonces, ¿qué pasa? Incluso, tú te fijas en Aznar. Y Aznar tuvo un momento muy bueno. Y hay otros momentos en que si tú repasas en profundidad la obra de Aznar, dices, pues tú has sido parte fundamental del problema en muchas ocasiones. Y encima ahora te estás permitiendo también dar lecciones de geopolítica y cosas de estas. Entonces dices, tío, que es que han cambiado los momentos. Y los que se encomiendan a Reagan, el tío menos dogmático de cualquier cosa era Ronald Reagan, que era sobre todo un patriota americano, que además reivindicaba a tipos tan liberales como Roosevelt, y que le puso unos aranceles a Japón de cágate lorito, que dirían en la escuela diplomática. A Japón, no a la Unión Soviética, a Japón, a su aliado Japón. Y aranceles en la industria, en la gran industria, porque Estados Unidos en los 80 lo pasó muy mal. Esto fue Reagan. Esto hizo Reagan. Entonces, de repente, para demonizar a Trump, no empecéis a decir cosas como que este lo ha hecho contra todo. Oye, el tipo por lo menos estudia lo que ha pasado antes. Ayer era muy gracioso la embajada china en Estados Unidos sacando un vídeo de Reagan. Sí, claro, no. Es que, en fin. No, yo el otro día trataba de explicar lo que está pasando. No, un momento. ¿Qué? Pausa publicitaria, a la vuelta lo explico. Yo el otro día trataba de ejemplificar este tema del que estamos hablando con algunos oyentes mediante un ejemplo. Estamos en un partido de fútbol desde hace mucho tiempo, donde hay un equipo, el de los buenos, y un equipo, el de los malos, ¿no? Y entonces resulta que hace mucho tiempo los malos empezaron a coger el balón con las manos y pasárselo, y placar al contrario y tal. Empezaron a jugar con las normas del rugby en ese partido de fútbol, aprovechando pues que habían comprado a los árbitros, habían comprado a la federación, y por tanto todas las protestas del equipo de los buenos pues no iban a ningún lado, porque todas acababan en nada. Y entonces teníamos a los buenos jugando al fútbol y a los malos jugando al rugby. ¿Quién ganaba? Pues claro, iban goleando los malos. Y entonces, después de 20 años así, pues llegan los de la peña de desarrapaos del equipo de los buenos y dicen: a tomar por saco, fuera el entrenador. Ponen a otro entrenador y el entrenador nuevo dice: a partir de ahora, ellos juegan rugby, nosotros también. Claro. Y empiezan a darles una paliza al equipo de los malos. Eso es exactamente lo que está pasando, que llevan aquí una serie de personas desde el liberalismo, conservadurismo liberal, diciendo: ¡ay, qué malos son los malos! Y tal. Dice: bien, ¿y qué vas a hacer, claro, tío? Dice: no, llevo 20 años sin hacer nada, pero es que Trump es muy patán. Dice: mira, tío, vete al guano, ¿no? Pero es que yo no soy como ellos, pero es que no somos como ellos. No somos como ellos. No somos pues, como ellos, o hace otra cosa. El rugby nació así, de hecho, don Luis. Un chico que se llama William Webb Ellis empezó a jugar al fútbol con las manos. ¿Y qué pasó? Pues que acabaron en rugby, en una ciudad, un pueblo que se llama Rugby en Inglaterra. ¿Qué pasó? Que acabaron siendo dos deportes. Pues hacia eso vamos. Va a haber dos deportes. Va a haber un deporte por el que veníamos, en el que los buenos dicen que son mejores que los malos y no hacen nada, y otro en el que los buenos dicen: vamos a ver, ya está bien, vamos a cuidar lo que había, nos votan para algo, la gente está harta y esto no va a acabar bien si no se ponen soluciones legales, democráticas y por la vía, por el cauce medianamente suave. Eso es lo que está pasando, porque la alternativa que nos proponen los malos que juegan al fútbol o al rugby, que no saben a qué están jugando, es acabar mal. Porque la historia la conocemos. Pero esto además, fijaos, así. Hay una cuestión que es una cantada absoluta. Imaginaos que yo de repente digo: Carmen, me da la sensación de que Muloni y Luis me estafan todos los días.
¿Nosotros? voy a pagar. Posible. Nos vamos de comida y tal, y me pago yo siempre, joder. Y me dice, Carmen, no puede ser. Y entonces yo un día me enfado y digo, bueno, tíos, esto no puede ser. Y de repente decimos otros, bueno, vale, mira, te pago ahora 3.500 euros que te debía desde hace 20... Y yo toco, digo, o sea, que tú eres consciente de que me estabas robando. Cuando ahora le dices, no, aranceles cero y tal, y te subo un 10%, estás diciéndole al tipo que está ladrando que tiene razón en ladrar. O sea, ninguno le está diciendo, me bajo. ¿Dónde vas, cara? Me bajo. Pues tú verás, cierra, me bajo. No tiene razón. Ni uno está diciendo eso, ni uno. Bueno, China. Hombre, pero China China no está diciendo eso. China está diciendo, pues te meto más. No le está diciendo no tiene razón, joder, China. Solo faltaría que China dijera, abriera siquiera la boca. Abriera siquiera la boca. Porque, claro, la gente no sabe cómo es la cuestión china. En China, los chinos no tienen libertad de invertir. En China, la ultracapitalista China, la propiedad de los medios de producción sigue estando en manos del Estado. Bueno, no, del Estado no, del poder real, del Partido Comunista Chino, aliado del Partido Popular Español. Bien, este tipo de cuestiones, que son las que dinamitan el sistema... Bueno, no te quiero ni contar cuál es la política monetaria de China y con qué criterios rige el establecimiento del valor del yuan. Entonces, esto es lo que hace que China sea un gran competidor y encima es que le has dado a Estados Unidos. Y tal, llegan unos tipos y dicen, oye, pero nosotros no somos la superpotencia y estos no son los tíos que dicen además que son nuestros enemigos civilizacionales y les estoy dando el país entero y me está diciendo gente, ay no, pero entonces construye otro mundo, si no te gusta... Bueno, no, voy a ir con el mundo real y paro la pelota. Y paro la pelota y decimos, no, que yo no me voy a dejar devorar. Por cierto, hay una cosa, la gente... de rendición de cuentas. Fijaos, porque todo está muy relacionado. ¿Quién está pidiendo en Estados Unidos que haya fiscalización extrema del voto? Oiga, que quiero saber que el ciudadano Manolito vota y que si no eres ciudadano no votas. Este tipo de salvajadas que se están viendo. ¿Quién es? Donald Trump. El que gobierna, no la oposición, fíjate. ¿Quiénes son los que se oponen? Los de nuevo, el que pierde. Difuminemos la responsabilidad. Si al final Estados Unidos es de todos, votemos todos y vivamos todos. Y dice el otro que no me vendas la moto. Que si eres ciudadano de Estados Unidos o no lo eres. ¿Bien? Vale. Segunda. Aquí los acuerdos de libre comercio, ¿quién los negocia? ¿Yo y mi Congreso o una organización donde hay 200 países que si votan 190 en mi contra me ponen mirando a Washington? Entonces hay un tipo que está haciendo, por lo menos, trazando caminos a la gente, decir, oye, ¿quieres pedirle cuentas? A ese directamente, o a este otro. Y los otros es, Europa... Oiga, que en mi ciudad no puedo entrar con mi furgoneta de reparto. Europa, macho. Es que me multan. Es que Europa. No, tío, no vaciles a la gente. Claro. No vaciles, sencillamente. La gente no es consciente de que lo que Trump está haciendo no es iniciar ninguna guerra comercial. Lo que Trump está haciendo es simplemente, en una guerra que ya China inició hace mucho, decir, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora frenamos a China. La gente no es consciente de hasta qué punto hemos bordeado el abismo, por ejemplo, con cosas como la ley de pandemias, el tratado de pandemias que se quería hacer aprobar en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, de la que se ha retirado Trump. Ese tratado de pandemias hubiera dado a la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo no democrático y controlado absolutamente por China, le hubiera dado el poder para imponerse a los gobiernos nacionales para hacer frente a cualquier tipo de pandemia. Claro. O sea, en ese momento se hubieran acabado nuestras libertades para los restos. La gente no es consciente de cómo hemos bordeado el abismo y la gente no es consciente de la necesidad que había de que alguien diera un palmetazo en la mesa y dijera, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora vamos a poner coto a la dictadura china. Entonces, luego, en fin, cada uno podrá juzgar las formas de Trump como le dé la gana, pero lo que está haciendo Trump
es, primero, una estrategia muy clara de guerra con China, donde todos los demás somos actores secundarios, no nos creamos importantes los europeos. Y segundo, además, una guerra con un plan muy determinado. Le plantamos un órdago a China y mira, chico, da la casualidad de que por el momento, y a lo mejor todavía durante los próximos 10 años, mi economía es superior a la tuya. Así que en una guerra comercial, la economía que colapsa es la China, no la de Estados Unidos. Y bueno, pues, en fin, cada uno tendrá que elegir un dato de los futuros del SP500, en la bolsa de Nueva York. Tal como están ahora los futuros, hoy la bolsa de Nueva York pues abrirá subiendo cerca de un 2%. Bueno, ¿por qué? Pues porque a medida que los países vayan aclarando en qué lado de la trinchera están, pues irá disminuyendo la incertidumbre. Al haber menos incertidumbre, pues los mercados tienen más información para decidir qué hay que comprar. Por cierto, mira, hay una cuestión ahí interesante sobre mercados de futuro, etcétera. Una de las medidas más disruptivas de los últimos 150 años fue la salida de Nixon del patrón oro, que además los liberales han criticado muchísimo y que hay un gran sentido en decir, claro, macho, te has dejado... Si te quedas en una sola parte y dices, claro, no te vinculas al oro, te desatas de tu riqueza real y ya puedes especular con la moneda y tal... Pero se te olvida lo otro. Dices, no, el dólar ya era una moneda, la moneda de refugio del mundo. Y la gente te estaba chupando tus reservas de oro. Te estabas quedando sin oro. Estados Unidos dice, se acaba. ¿Por qué? Porque hay un momento en que un gobernante dice, un momento, que me van a dar el premio a la libertad, pero me voy a hundir el país. Me quedo con mi país. Está pasando ahora también con las manipulaciones de monedas que, por cierto, Reagan también hizo. Y se llegó a unos acuerdos, los acuerdos Plaza creo que eran, donde hubo una serie de países que se comprometieron a restringir sus importaciones para que Estados Unidos pudiera tener respiro y sus industrias, cosa que no están haciendo ahora. El déficit de Estados Unidos es salvaje. 2 billones de dólares año, ¿no? Y estamos todos subidos en ese barco. Y hay unos países que tienen unos superávits que Estados Unidos dice, oye, tío, ¿cómo lo hacemos? ¿Me lo explicas o no me lo explicas? Y luego, conviene ser mayor de edad para ciertas cosas. Estados Unidos es un país y tiene unas características. Y Europa es un continente y tiene otras. Y en muchas cosas vamos a estar de acuerdo y en otras en desacuerdo. Va a pasar. Da igual que esté gobernando aquí Abascal y en Estados Unidos Trump. Va a pasar. Porque es normal. Bueno, pues ahí o te hace respetar y tienes muy claro qué eres tú y qué es el otro, o te va a pasar algo. Por ejemplo, en Europa ha estado extendidísima esta idea siempre, en buena parte de la derecha. Somos los campeones del imperialismo americano. Oiga, tío Sam, que vengas y me pongas bases militares, el portaaviones y que me protejas de todo, de cualquier cosa. Pero eso sí, me reservo el derecho a ponerte verde. Lo que tú predicas al elector americano a lo mejor no le hace tanta gracia. Y son los dos de derecha, son conservadores. Pero hay momentos en que vas a entrar en colisión. Si entras en colisión y no buscas un lugar de acomodo, te va a ir mal. Pero no niegues la realidad de que vas a entrar en colisión en algunas cuestiones. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, y cuando haya un problema arancelario con España, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que habrá que solucionarlo, o que habrá que gestionarlo, o ¿qué hacemos? ¿Contenemos la respiración y nos ponemos azules todos y nos morimos porque tenemos un conflicto? Que tenemos una costa que se llama Gibraltar con uno de nuestros principales aliados y que en Portugal a nosotros es algo que nos hace gracia, que nos parece folclórico, a ellos no les hace ninguna. Olivenza. ¿Bien? Una cosa que se llama Ceuta y Melilla. Es decir, hay problemas y tú los puedes gestionar o no los puedes gestionar. Y tú puedes dejar que un problema te arruine una relación o no te la arruine. Estados Unidos e Israel en esto son modélicos. Israel es un país súper aliado de Estados Unidos que, por cierto, debe su supervivencia al bloque soviético. La guerra de independencia de Israel la luchó con armas checoslovacas. Y francesas.
Estados Unidos e Israel tienen intereses comunes y otras veces no tan comunes. Por ejemplo, la gente, como se creen que están aliados siempre, Israel se opuso a la guerra de Irak. ¡Opuso! Que es que hay gente que dice, no, los judíos, que se opuso a la guerra de Irak. A ver si alguien me entiende, ¿bien? Y aún así se deja gestionar. Estados Unidos, en la primera guerra del Golfo, le dijo a Israel, oye, prohibido defenderte. Prohibido defenderte. ¿Os acordáis de cuándo se hicieron famosos los misiles Scud y los Patriot? Cuando Israel dejó que le bombardearan el país porque Estados Unidos le dijo, bueno, y te protejo yo. Bueno, hay otros momentos en que Israel no se deja. Y dice, bueno, pues vosotros veréis. Si tengo que secuestrar a un criminal de guerra nazi en un país aliado, lo voy a hacer. Caso Eichmann. Si tengo que bombardear un reactor atómico, lo voy a hacer. Caso Sirak en Irak. Si tengo que destruir un programa nuclear en cierres, lo voy a hacer. Siria. Y si tengo que luchar en Gaza y arrasar Rafah, lo voy a hacer. Te guste o no. Y siguen siendo aliados. Netanyahu dio un discurso contra Obama en el Congreso. Estaba yo en Washington en aquel momento. Admirable. Admirable. Y entonces, o somos ya mayores de edad todos y asumimos que tenemos intereses en los que no vamos a estar de acuerdo, pero lo vamos a respetar. Eso me lo decía don Fernando Arias Salgado, ex embajador de España en Marruecos, enorme diplomático y buen amigo. Eso me lo contaba. Decía, es que lo más triste de las relaciones diplomáticas con España y Marruecos es que cuando tú te sientas a la mesa con Marruecos, lo que los diplomáticos marroquíes esperan, porque son profesionales, es que tú seas duro, que tú defiendas tus intereses como español. Y lo que se encuentran en muchísimas ocasiones es que al otro lado de la mesa no hay nadie defendiendo los intereses españoles, y entonces aquello les desconcierta. Dicen, no puede ser, ¿quién nos han mandado aquí a negociar? O sea, por supuesto que los países pueden ser a la vez amigos y pegarse de leches cuando tengan que pegarse de leches en un tema diplomático, pues solo faltaba. Tori Blair y Aznar. Claro, es que realmente sería mucho mejor para España si gobernase un partido, si gobernase Abascal, que tiene llegada a la administración Trump, que estando Sánchez, al que ningunea constantemente Trump. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Banco Mundial, fue el 1 de octubre, el golpe de Estado en Cataluña. Pues hablando con gente ese mismo día, esos días, con gente de la embajada, con gente bien situada en la embajada de España, me decían que la consigna de Madrid, de Rajoy, del gobierno de Rajoy, de Exteriores, era que cuando ellos fuesen a reuniones con otras embajadas o con el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, no decir nada, no defender la soberanía de España, no decir nada. Cuando salía el tema, porque salía constantemente el tema, obviamente. En los medios. En los medios, fue portada del Washington Post, pagado. No defender, no decir nada. Peor, no solo en los medios. A mí me llamaban amigos de buena parte del mundo. Yo tengo un amigo, soy escritor argentino, escandalizado con España. Claro. Porque son imágenes que o contextualizas o la gente va a decir, oye, ¿qué estáis haciendo ahí? Hay unos tíos a los que les estáis pegando de palos porque quieren votar, o les dice, mira, espera un momento, tiene 10 minutos. Claro. Que te lo voy a contar. Pues eso la embajada lo prohibió. Claro. No llamó al Washington Post y dijo, esa portada que habéis sacado, espérate que te voy a explicar esto. Fíjate, porque cuando sí se hizo, no sé si os acordáis, hubo un momento, no sé si hubo alguna extradición o algo así, una petición de extradición en Uruguay de un etarra. Y en Uruguay había una comunidad vasca fuerte y montaron una campaña que no veas de que este era un luchador por la patria en los tiempos oscuros de Franco y tal. Y llegó Mayor Oreja y dijo, oye, ¿les podéis mandar las fotos del atentado de Irene Villa? ¿Les podéis mandar las fotos o no le vais a mandar las fotos de Irene Villa? De Irene Villa estoy diciendo. Encima, esas fotos, que hay mucha gente que te dice, no haga el qué. Es que como resulta que me están diciendo que este señor luchaba contra Franco, te voy a enseñar a una niña sin piernas. En los 90. En los 90. Para que me cuentes alguna película de esas que me estás contando. Pues, efectivamente. Es que o tú te explicas, o tú crees en lo que dices, o tú te defiendes, o te van a comer. Pero luego te encuentras a gente como Tellado, del mismo partido que prohibió defender a España en el 1 de octubre, en su servicio diplomático le prohibió hablar, el mismo partido diciendo que Vox es antipatriota. Porque tiene buena relación con Trump. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Mira, Vox, por cierto, otra cosa muy interesante. Y Vox lo entendió muy bien. Y tiene que seguir por esa línea. Los grupos que consideran que la soberanía de sus países es lo más importante,
tienen que saber, y no te quiero ni contar, Europa, que eso puede generar fricciones. No puede, va a generar. No puede, no. Y a nosotros demos gracias, pero en el mundo patriota de la antigua Europa comunista, húngaros, rumanos, ucranianos, esos cuando abran el melón o optan por llevarse bien o van a acabar muy mal, porque no van a poder ir bien si su nacionalismo sigue teniendo componentes étnicos y tal. Mira, una cosa buenísima que hizo Ucrania es trascender esa cuestión étnica del nacionalismo, ¿vale? A Abascal, yo le recuerdo diciéndole a Salvini, ¿tú de qué vas? Cuando Salvini sacaba camisetas de los golpistas y demás. Y a Le Pen, con Le Pen se las tuvo tiesísimas. Yo creo que se llegaron a romper relaciones en un momento. Con el hijo de Netanyahu. Y con el hijo de Netanyahu ni te cuento. Entonces, hay unas cuestiones donde tú tienes que marcar las líneas a tus aliados. Y hacerte valer. Claro, si es que es sano. Y manifestar tu posición. Y luego, pues lo ves. ¿Dónde está ahora Salvini? ¿Dónde está Le Pen? ¿Y qué hace Santiago? Está presidiendo, ¿no? Patriots. O sea, pero quiero decir, eso es un mensaje también para Vox. No hay que dejarse pisar, hay que exhibir contundencia y firmeza en las posiciones. Y ojo, también es cierto, hay en los puntos de absoluta fricción hay que hacer todo lo posible porque las cuestiones no estallen. Pero evidentemente tú no puedes hacer que un tema que sea espinoso te haga saltar por los aires todo, porque entonces no te vas a poder llevar con nadie. Claro, y lo está consiguiendo. O sea, es curioso, ¿no? Cuando se le hace un cordón sanitario en España y en Europa, en España a Vox y en Europa a Patriots, entre ellos las fricciones no les hacen saltar por los aires. Y ya estamos hablando de partidos que son el más importante en muchos de sus países. Y ahora hay elecciones en Portugal, veremos a ver qué pasa con Chega en mayo. O sea, cada vez que hay elecciones, esos partidos crecen. Las siguientes elecciones europeas pues pueden ser el primer grupo. Y seguirán haciéndole cordón sanitario, no importa. Pero pueden ser mayoritarios en toda la Unión. Aquí la primera es siempre, pues doña Carmen Carbonell. No, don Luis, la audiencia soberana. Cierto. Porque yo realmente Usted es solo su portavoz. Soy el mensajero de la audiencia soberana. La pregunta que lanzábamos esta mañana en la encuesta era ¿qué le parece que Feijóo vuelva pues a hacer de las suyas, a tender la mano a Pedro Sánchez, esta vez a cuenta del asunto arancelario? 4 opciones. Y yo veo que aquí hay gente que se ha precipitado, porque la primera muy bien, la segunda bien, la tercera mal y la cuarta muy mal. ¿Por qué digo que hay gente que se ha precipitado? Porque hay un 6% que dice que mal, mientras que la opción que gana es la del 89%, que es la de muy mal. O sea que yo Bueno, ya veo... oiga, puede haber alguien que piense sinceramente que simplemente mal. Bueno, de todo tiene que haber, pero es que además hay ¿Usted sospecha que no llegaron a leer la cuarta Claro, dijeron opción? mal, me parece mal. Y entonces de repente nos dieron cuenta que había muy mal, que es lo que realmente Bueno, la entre gente... mal y muy mal, 95%. Sí, Bien. hay un 2% que considera que está bien y hay un 3% que considera que está muy bien. Hay argumentos respecto a esto. Por ejemplo, en Twitter, Septuagenario dice, no puedo contestar porque por un lado, por supuesto, pienso que está mal, pero por otro lado está muy bien para ver si se enteran que es una falsa oposición. Claro, esta opción es bastante interesante. En Twitter, Edu Barcelona dice que ya podrían presentarse juntos a las elecciones y listo, que sería una manera quizás de que se quitaran un poquito las caretas, tanto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez. Alguien que se ha de llamar Merengue 9735 en las publicaciones de YouTube, sospecho que es madridista este señor o señora, dice que PP y PSOE tienen los mismos amos y el votante del PP, que no se haya dado cuenta todavía, es tan ingenuo como el votante del PSOE. Pastelero. Es verdad, también podría ser. Ya merengue menos, ¿no? Merengue. Bastante menos. Bueno, no sé. En fin, en el chat de YouTube, Javier García dice que el votante del PP-PSOE, el PSOE, lleva muy mal lo de reconocer que han sido engañados por el partido al que votan y siguen R con lo mismo. Y también en el chat de YouTube, Marita Rodríguez dice que cuando Trump se presentaba a las elecciones y salió elegido para los medios de comunicación afines del PP, era algo muy bueno. Y ahora no saben qué insulto inventar para acabar con él. El PPOE eso le encantaba decir a Irene Lozano, macho. Es que yo hay veces que vi... Yo es que me gustaría no tener memoria, man. Le encantaba decir eso y salía a la tribuna, el PPOE, y tú, me cago. Irene Lozano, la que terminó escribiendo, la que participó en la operación de acoso y derribo contra UPyD,
y la que luego terminó escribiendo las memorias de Sánchez, La ¿no? autobiografía. Y luego, y creo que ya no quedan cargos que darle. Estuvo también en Casa Árabe. Y ahora se En el pasa Consejo votar. Superior de Deportes. Sabe mucho de esto. Marca España también llevó alguna Yo, cosilla de pues Marca sí, España. puede ser. Yo creo que fue la que sucedió a Espinosa de los Monteros. Creo que fue la que sucedió a Espinosa de los Monteros. Bueno, muchísimas gracias, Un doña placer, como Carmen, por siempre. traernos la opinión de la soberana audiencia. Gracias, don Antonio Muchas gracias, don Muloni. Gracias, don Mario Noya. Gracias a usted. Y terminamos, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que está más feliz que una lombriz. ¿Por qué, don Paco? Buenos días. Son muchas las cosas que hay que agradecerles a este gobierno español europeo. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Primero, con sus restricciones al tabaco y recomendaciones para no estar gorditos, nos garantizan vida eterna. Segundo, los tapones de plástico unidos a una botella nos aseguran que algo del líquido se desparramará y al secarlo todo quedará más limpio. Tercero, hay que capar a los perros domésticos para que no alarguemos los paseos y así cansarnos menos con el perrito. Cuarto, si tienes un gato en casa sin declarar, te pueden poner una multa de hasta 50.000 euros. Así garantizarán que cumplan sus 7 vidas con inspecciones periódicas de la autoridad competente. Quinto, quitarán ganadería, toros de lidias, olivos y otros sembrados para que nos recreemos en el paisaje lleno de ventiladores y placas solares, y así solo contaminarán los chinos, porque ellos son los reyes del cielo. Solo Sánchez tratará con ellos. Tenemos un presidente que da gloria. Sexto, prohibido matar ratas u otras alimañas porque de ellos es la tierra, la peste, la rabia y otras enfermedades, y harán que solo las personas resistentes sobrevivan. 7. No se limpiarán los cauces de los ríos ni las veredas de los caminos. Así los planes hidráulicos de la derechona, entre inundaciones y fuegos, aniquilarán a coches, casas y regadíos para evitar la contaminación. Más vale morirse de hambre o ahogados que pagar pensiones. Octavo, larga vida a la reproducción de gusanos y lombrices que engordarán antes de hacer con ellos las hamburguesas. No tengo hoy más tiempo porque estoy haciendo un censo de los ocupas que viven en las casas de los políticos. Lo dicho, deben estar ustedes, como yo, más feliz que una lombriz. ¡Viva China y Sánchez! Mañana más y mejor. Punto final.